voy a aleatoriamente, no tan aleatoriamente. Bueno, como no los conozco, puede casi considerarse aleatorio, ¿no? Entonces, a ver, Gonzalo Emanuel Ríos. ¿Estás ahí? ¿Dónde, profe? ¿Buscaste algo? Hola, Gonzalo. Gonzalo o Emanuel, casi todos tienen dos nombres, ¿no? Bueno, ustedes no se ven, pero yo veo aquí la lista y prácticamente todos tienen dos nombres. Gonzalo, ¿buscaste algún ejemplo? Ajá. Busqué una lista sobre las carreras con mayor demanda durante el 2020. Ok, y entonces, a ver cómo era. Cuéntanos un poquito más, nada más para imaginarnos cómo era tu gráfica. Y también si nos puedes decir dónde la consultaste. La consulté en una página que se llama observatoriolaboral.gov.mx. Muy bien, sí, súper. ¿Y cómo era entonces tu gráfica? ¿Qué información te mostraba? Me mostraba en cantidad de miles de personas cuánta gente, cuánta gente demandó ciertas carreras. La mayor carrera que fue pedida ese año fue de administración y gestión de empresas. Ok. Obviamente todo eso es información para México, todo tipo de universidades. Bueno, igual ya te estoy pidiendo además. Está muy bien, tu ejemplo, está súper bien. Pero nada más para entender por qué esa era la primera, está interesante, está muy interesante. Ya, ¿qué otras eran de las más demandadas, además de esta de Luego le sigue derecho, derecho? luego contabilidad y fiscalización, Ok, ciencias de la tierra y la atmósfera, órale, eso me sorprende. Ajá. luego formación de docentes y luego medicina. Muy bien, está muy bien, Gonzalo, muchísimas gracias. También está súper bien tu ejemplo. Y si era una gráfica así como la que vimos aquí, con sus barritas bien Sí, era separadas. una gráfica de barras. Ok, perfecto. Y cada barrita una carrera, y entonces ahí lo que te decía, te mostraba la frecuencia con la que se había solicitado, ¿no? Está muy bien, también es muy buen ejemplo. Muchas gracias. Y bueno, ya ven, ¿no? Además es un tema supongo que interesante y en realidad no es esa, o sea, es su carrera pues casi, ¿no? Que entraría pues como prima muy cercana de la que está en primer lugar, ¿no? Entonces, bueno, pues está muy bien, Gonzalo. Pues muchas gracias. ¿Alguien más quiere comentar ya sea de los ejemplos que pusieron sus compañeros o no sé si alguien había levantado la mano cuando le pregunté a su compañero Gonzalo? ¿Alguien más que quiera? Yo, profe. Por favor, sí, adelante, Daniela. Bueno, yo encontré un estudio que era acerca de las estadísticas del comercio electrónico en el 2021. Decía ahí que pues no estaba completo porque pues el 2021 todavía estaba así como que andando, pero estaba hecho hasta déjenme revisar, estaba hasta el 23 de julio, fue la última vez que se realizó el estudio. Y a mí me gustó, me llamó la atención que venían demasiadas gráficas porque era un poquito de todo, ¿no? Era acerca de, pues desde midiendo, fue hecho por encuestas más que nada, midiendo el tráfico en algunos sitios en línea, la edad que tenían en esas personas, de qué inclusive venía también de qué clase social eran o de qué, pues, por así decirlo, déjenme leo aquí exactamente, nivel socioeconómico, perdón, e inclusive agregaban otras, era combinado, eran de barra y eran de pastel, porque por ejemplo, abajito venía acerca de los métodos de entregas que eran preferidos para la compra en línea y esa era una gráfica de pastel que yo creo que me pareció que era algo acertado porque realmente se veía muy claro y se entendía más rápido que si lo hubieran hecho en barra para esa cuestión, porque ya las cosas de barra lo utilizaron para hacer
porcentajes o para hacer como que un poquito más de cosas especificadas. Entonces yo creo que la de pastel en esa área que le estoy hablando se veía mejor porque no se veía tan saturada. Y yo siento que también luego a veces eso tiende a pasar con las de pastel, que a lo mejor tienes que hacer cosas que no sean un poquito tan dispersas, porque a lo mejor a la vista de uno se le hace más complicado o no se le entiende bien, si no se le ponen más cosas más así específicas. Y ya, pues le digo, eran diferentes. Yo nada más tomé dos, que fue la del nivel socioeconómico, porque esa era de barra, y esa que le menciono de pastel, que eran los métodos de entrega preferidos. Está muy bien, Daniela, también es muy buen ejemplo y pues muy actual y además supongo de mucho interés para todos, ¿no? Porque pues ahora con la pandemia, pues sin duda todo este asunto del comercio en línea, pues creció muchísimo, ¿no? Y sí he visto algo de información sobre esto, pero además me gusta mucho tu comentario de, bueno, es que para este indicador se veía muy bien en una gráfica de pastel, ¿no? A pesar de que lo pudieron haber puesto a lo mejor también en una de barras, este es como el tipo de sensibilidad o sea, me gusta, ¿no? Que estén ya pensando como en esas cosas, ¿no? Ven que les decía, o sea, fíjense bien en todo, cómo lo presentan, porque pues a lo mejor hay cosas que no les gustan o que sienten que no eran claras. Entonces, bueno, aquí Daniela pues hizo como toda esa reflexión, ¿no? Aquí me parece que sí usaron bien esa gráfica de pastel, a lo mejor si lo hubieran intentado usar para este otro indicador no se hubiera visto bien y no sé, a lo mejor ya no les pregunté a los otros compañeros, pero la idea era bueno, mira aquí, estaba muy bonito el reporte, pero a las gráficas no les pusieron los porcentajes y entonces había unas barritas que a simple vista no se veía mucho la diferencia. Hubiera sido bueno ponerles, así como yo les digo, que siempre pongan los porcentajes. Hubiera sido bueno que los incluyeran como hemos visto, o aquí en esta gráfica no pusieron el título. Era muy breve y entonces no se entendía bien cuál era el indicador, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, pues a mí espero, ¿no? Que con lo que estamos viendo y con lo que vamos a estar viendo a lo largo del semestre, pues ahora cada vez que vean una gráfica se acuerden de estas cosas que platicamos, porque como les digo, a veces ustedes no son los que las están haciendo, pero sí son usuarios, ¿no? Entonces, que también sean usuarios críticos. Y obviamente, pues cuando ustedes las están haciendo, que las hagan de la mejor manera, de la mejor manera posible, ¿no? Aquí olvidé comentar ahorita que decía que, que ustedes a veces son usuarios. ¿Por qué creen? Una pregunta rápida y ya pasamos a lo de esta clase para que no me suceda. Es poquito material, pero de todas maneras quiero que veamos con calma lo que toca hoy para que no me pase como el lunes pasado. Pero una pregunta. ¿Por qué creen que tan poquito tiempo antes de las elecciones esta era la intención de voto? Ya sabemos que no es lo que sucedió, ¿verdad? No ganó Pelayo. Entonces, ¿por qué tan poquito tiempo antes de las elecciones estaba el candidato Francisco Pelayo en primer lugar? Hay algo o sea, yo sé que pueden hacer una reflexión considerando toda la información que tienen, que es mucha y valiosa, pero ¿hay algo en la gráfica que podría también ayudarles como a dar una explicación? ¿Alguien que tenga algún comentario? ¿Podría ser un poquito más grande la gráfica, profe? A ver, sí, la voy a hacer un poquito más grande. Profe, Sí, adelante. pues a lo que yo veo es de que para lo último, pues la línea de Francisco Pelayo iba decreciendo. En cambio la de Víctor Castro iba creciendo, pues, y ya supongo que como iban avanzando los días, siguió así la línea.
las dos. Gracias, Diego, porque Diego, miren, Diego se está fijando en esta gráfica que está aquí al lado. Y en realidad esta gráfica no la hemos visto. Vamos a comentar. Dijimos que en esta clase no íbamos a ver mucho sobre series de tiempo, pero sí vamos a alcanzar, obviamente, tenemos que hablar algo al menos de estas gráficas sencillas. Esta es una serie de tiempo, no es como esta, ¿no? Un corte transversal. Entonces, está muy bien porque se puede hacer una reflexión como la que hace su compañero y Diego se está fijando en lo que está pasando en los últimos 2 meses, ¿no? Entonces él dice, bueno, sí, Pelayo estaba por arriba, pero tenía, o sea, estaban más o menos al mismo nivel que en marzo, pero él se está fijando como en esta parte de aquí, ¿no? Sí, es lo que entendí. ¿Alguien más quería hacer un comentario? Está muy bien, Diego, gracias. ¿Alguien más? Fíjense qué bueno que me dijeron eso de hacerlo más grande porque en realidad sí está muy chiquito. Miren el título lo que nos está diciendo es cuál es la pregunta que se hizo, o sea, tal cual, no, así como en el ejercicio que vimos nosotros en clase, aquí también pusieron tal cual cuál fue la pregunta que se hizo. Si hoy fueran las elecciones para gobernador, ¿por quién votaría usted? Pero miren este paréntesis. Este paréntesis dice porcentaje efectivo. Entonces, a ver, no sé, ¿alguien quiere hablar? A lo mejor no, lo que iba a decir no tenía nada que ver con esto, pero sí, Devani. Creo que porque al momento de tengo entendido que las personas que apoyan más a lo que es a Manuel Castro, a Morena, son gente adulta y al momento de votar, quienes se presentaron más eran personas adultas. Creo que eso fue lo que dio más impacto al momento de las votaciones. Ok, entonces, bueno, no sé si lo que voy a decir, pero está muy bien lo que dice su compañera, no sé si voy a sobreinterpretar lo que acabas de decir, pero implícitamente su compañera lo que está diciendo es, bueno, ¿quiénes son las personas? ¿Cómo se hizo esta encuesta? ¿Quiénes son los que estaban contestando? Podría ser que esos que estaban contestando, o sea, esos que estuvieron en la muestra, no representaban realmente a los que fueron a votar. Esta fue una encuesta telefónica, ¿no? Aquí dice. Entonces, por eso es muy importante empezar también que se acostumbren a leer las letras chiquitas, ¿no? Entonces, esta es una encuesta telefónica. De hecho, de entrada, las encuestas que son telefónicas, pues ya dejan fuera a varias personas que, pues a lo mejor no solo que no tengan teléfono, sino que a lo mejor no están para contestar el teléfono o no pueden o no quieren, no les gusta contestar. Por ejemplo, aquí hablaron muchísimas veces y yo nunca contesté una de esas llamadas, ¿no? Entonces, bueno, claro que yo, Belén, pues no importa, ¿no? Hay mucha gente que sí contestó. Que aquí dice una compañera, no, pues a mí me llamaron, pero pues yo contestaba cualquier cosa. Pero bueno, el hecho de que haya sido telefónica, eso, y digo, no sé si estoy sobreinterpretando, pero creo que lo que acaba de decir su compañera, pues nos remitía un poco a eso, ¿no? ¿Quiénes son los que contestaron esta encuesta? Ahora, yo un otro aspecto sobre y ya con esto, ya pasamos a lo de hoy. Otra cosa sobre lo que quería llamar su atención, porque tiene que ver con la forma en la que se presentan los resultados, ¿no? Aquí, cuando dicen porcentaje efectivo, a lo que se refiere es que solo están poniendo a los que dieron su opinión, ¿no? Pero hay muchas personas que todavía en mayo no tenían definida su intención de voto o no estaban listos aún para revelar su intención de voto. O sea, a lo mejor ya tenían una idea de por quién querían votar, pero en ese momento no querían todavía revelar cómo iba a ser su voto. Entonces, esas personas que dijeron, que les hablaron y dijeron, no es que todavía no sé, o no es que pues no, ahorita no, o bueno, todas esas que no contestaron, que por cierto por aquí viene
la tasa de rechazo. Vean cuál fue la tasa de rechazo. La gente que cuelga o que dice, no te quiero contestar, eso es la tasa de rechazo. Y vean cuál fue, la tasa de rechazo a las entrevistas fue de 51% en promedio, ¿no? O sea, es altísimo, era altísimo. Entonces, de hecho, también nos lleva un poco a lo que, vuelvo, ¿no? Al comentario de su compañera. ¿Quiénes son los que estaban revelando su intención de voto en esta encuesta? Tenemos, de todas las personas que intentaron contactar, el 51% rechazó decir lo que, o revelar su intención de voto, ¿no? Y los que dijeron, o sea, sí contestaron y sí se esperaron, no sé qué, pero dijeron no sé, esos tampoco están considerados aquí. O sea, los que todavía no, en ese momento no decían, no, es que todavía estoy tratando de decidir. O a lo mejor ya sé, ya tengo una idea, pero no te quiero decir en este momento, entonces te contesto no sé. Todos esos no están, ¿no? Entonces, bueno, no vamos a entrar con más detalle como no es una clase de política, ni mucho menos, ni de cuestiones electorales, sino más bien es para que se fijen en cómo esas letras chiquitas pues sí nos dicen mucho y bueno, esta parte de las muestras y de cómo se seleccionan, etcétera, lo van a ver además en su siguiente clase de estadística inferencial y pues para que vayan teniendo en mente cómo esas cosas pues también pues afectan los resultados. Pero aquí en especial pues es toda la gente que no contestó, es mucha y no la estás poniendo en la gráfica, ¿no? Hay gráficas que sí se hacen así, o sea, que sí ponen no solo los que sí revelaron su opinión por quién dijeron que iban a votar, sino además se pone los que todavía estaban indecisos. De hecho, si buscan en las encuestas de opinión, hay muchas que sí dicen indecisos. Y esos indecisos en ese momento todavía eran muchos. Entonces, pues si esta sí fuera una clase de análisis como electoral, etcétera, creo que yo les habría hecho mucho énfasis en ver esas otras encuestas en las que sabíamos cuántos estaban indecisos todavía en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, esto solamente para, como les digo, para que vean que es muy valioso aportar toda esta información adicional y también pues para que piensen en estas cosas. Lo que dijo su compañero Diego también, ¿no? Después vamos a hablar un poco de estas gráficas de series de tiempo. Bueno, entonces ahora sí vamos a entrar ya con las variables continuas. Las variables continuas, pues, a diferencia de las discretas, pueden tomar muchos valores, ¿no? Los valores fraccionarios son posibles, tienen sentido. A veces tenemos conteos, ¿no? Que los valores fraccionarios pues no existen, no tienen sentido, pero sí se cumple esto de que puedan tomar muchos valores, ¿no? Y entonces, pues las analizamos como variables continuas. ¿Cómo podemos describir los aspectos clave? O sea, la pregunta vuelve a ser la misma, ¿no? Tener todos los datos así nomás, pues no es como no tenerlos, ¿no? Necesitamos analizarlos, necesitamos resumir de alguna manera los aspectos clave de esa información. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues ahora lo vamos a hacer con una gráfica que se parece mucho a la gráfica de barras, pero no es igual, que se llama histograma y con medidas de tendencia central que seguramente muchos ya conocen porque las usamos mucho, ¿no? Entonces, bueno, aquí es un ejemplo diferente. Aquí la variable que vamos a estar usando en la clase es el ingreso por país, medida con el Producto Interno Bruto por persona. Esta es muy probable que lo hayan visto, ya llevaron macro, ¿no? Entonces, es muy probable que hayan usado esta variable de PIB. Se utiliza muchísimo y bueno, para el ingreso per cápita, pues es una variable muy común que nos da, sobre todo como para esto, ¿no? Como indicador del tamaño de la economía. Tiene también muchas limitaciones, no nos habla para nada, por ejemplo, de desigualdad, pero eso lo vamos a ver cuando
completemos la parte del análisis de variables continuas la próxima semana con medidas de dispersión, ¿no? Quedémonos ahorita con esta idea que seguramente vieron en macro, que pues es un indicador del tamaño de la economía. Aquí los datos son para 2019, la muestra es de 179 países, no son todos los países del mundo porque para algunos países no se tenía información disponible. Dejé 2019, no lo quise actualizar a 2020 porque hubiéramos tenido menos observaciones, entonces lo dejé para 2019. Está medido en dólares de Estados Unidos y la fuente de información es el Banco Mundial, en particular un compendio de datos que se llama así, World Development Indicators, y aquí está el vínculo de donde pueden descargar la información, se los pongo aquí por si quieren verlo. Bueno, entonces, ¿cómo se ven los datos? Ahorita se los voy a mostrar también en Excel, pero bueno, aquí mientras un adelanto. Les estoy poniendo solamente los valores más altos y los valores más bajos, pero acuérdense que en total tenemos información para 179 países. Entonces, estos son los países con ingreso más bajo, con un ingreso per cápita más bajo. Pues no nos extraña que haya principalmente países africanos, no únicamente, pero bueno, hay aquí varios países africanos. Y luego pues tenemos el otro extremo, ¿no? Los países más ricos, también supongo que no sorprende, ¿no? Lo que vemos ahí. Luxemburgo, está Macao, Suiza, Irlanda, Noruega, Islandia, Estados Unidos, Qatar, Dinamarca, ¿no? O sea, ya lo que son países que nos vienen a la mente cuando pensamos en países ricos, pues sí, ahí están. El valor más chiquito es el mínimo el valor mínimo que toma la variable. En este caso es 261.2 y el valor máximo pues es el valor más alto que toma la variable en esta muestra de países, que es 114.704.6. O sea, vean la diferencia brutal, ¿no? ¿Cómo vamos a analizar estos datos? Pues imagínense que quiero hacer una gráfica de pastel o quiero hacer una gráfica de barras como las que hicimos para analizar las variables discretas. ¿Qué pasa si hago una gráfica de pie? Así es como se vería una gráfica de pie. Bueno, perdón que aquí se ve, salió mal al tomar la imagen, pero o al pasarlo, no sé la verdad qué pasó aquí. Pero, ¿qué piensan de esta gráfica? ¿Sirve? ¿Cómo la ven? ¿Creen que es útil esta gráfica que le estoy poniendo aquí? No creo que sea útil, profe. Está como muy amontonada y no tiene los datos suficientes. Exacto, por aquí alguien contesta también. No se entiende, estas varitas están súper chiquitas, efectivamente, ¿no? Entonces, esta es una forma de llamar su atención sobre lo que es, o sea, del por qué al principio pues hice todo este énfasis de vamos a aprender a distinguir con qué tipo de información estamos trabajando, porque eso es lo que nos indica qué herramientas de la estadística descriptiva son las mejores para analizarlo. Entonces, una variable continua como el PIB per cápita, definitivamente, pues si intentamos utilizar las herramientas que vimos para variables discretas, pues nos va a dar como resultado cosas que no nos están realmente ayudando a resumir nada, ¿no? Esto tiene es un pastel con muchísimas rebanadas que está todo amontonado. Si le quisiera poner, como les digo, que es lo ideal, poner el valor, imagínense, quedaría todavía más amontonado. Entonces, en lugar de ayudarme a destacar algún aspecto relevante de la información, pues me está poniendo ahí una cosa que es súper confusa y que no me ayuda en nada. Entonces, esto definitivamente no sirve, ¿verdad? Necesitamos otro tipo de herramienta. Entonces, ahora imagínense que quisiera hacer un cuadro de frecuencias como el que hicimos también la semana pasada. Aquí igual les estoy poniendo un extracto. Esto no lo hice en Excel, por eso se ve así, pero es idéntico a lo que haríamos en Excel.
Esta es solo una parte, ¿no? Es un extracto de cómo quedaría el cuadro. O sea, y vean, nada más con este extracto, pues también parece que no tiene mucho caso, ¿no? Hacer un cuadro de frecuencias. Es un cuadro súper largo. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, porque es algo que sucede mucho con las variables continuas. O sea, como pueden tomar muchísimos posibles valores, en este caso lo que pasa es que pues por ahí de pronto hay un par de países, ¿no? Por aquí, ¿no? Hay un par de países que tienen el mismo PIB per cápita, pero en general, o sea, casi todos los países, la variable toma un valor distinto. Y por lo tanto, tratar de representarlos con estas herramientas que vimos que más bien se usan cuando tenemos poquitos valores, pues queda, es inútil, ¿no? Porque pues no nos está ayudando a analizar realmente la variable. Entonces, ¿qué opciones tenemos? Podemos hacer un cuadro de frecuencias, pero entonces lo que tendríamos que hacer es agrupar los valores de alguna manera. Esto se hace mucho cuando tenemos variables continuas. Ahorita les voy a enseñar cómo. Y bueno, y podemos hacer el histograma, que es lo que les decía, ¿no? que es una gráfica muy parecida a la de barras. Entonces, vamos a ver cómo se hacen. Primero cómo se ven y luego cómo se hacen. Entonces, este es un cuadro de frecuencias como el de la semana pasada, pero aquí la variable está agrupada en intervalos, ¿no? Entonces, fíjense cómo ya no tengo como la semana pasada que teníamos una variable que solo podía tomar 4 o 5 posibles valores, ¿no? Aquí sabemos que la variable toma muchos posibles valores. Entonces, lo que hice fue, en cada renglón estoy poniendo un intervalo, ¿no? Entonces, aquí voy a tener a todos los que tienen un PIB per cápita menor a 1,700. Luego, aquí voy a tener a todos los que están entre 1,700 y 4,999. Y así, y la última es a todos los que están, a los que tienen un ingreso de 40,000 o más. Entonces, algo muy importante de las categorías o de estos intervalos que yo hice a partir de mi variable continua es que tienen que ser mutuamente excluyentes. O sea, no puede haber ningún país que quepa en 2 categorías o en más de una categoría. Entonces, por eso fíjense cómo aquí digo, de 5,000 a 11,999 y aquí de 12,000 a 30,999. O sea, si un país si para un país el PIB per cápita es de 12,000, queda claro que quedaría en esta categoría. Esto es un error muy común. Si yo en lugar de haber hecho eso, aquí hubiera puesto de 5,000 a 12,000 y aquí de 12,000 a 39,999, ese país que tiene un PIB per cápita de 12,000 habría podido quedar en cualquiera de las 2 categorías y eso no debe suceder. Si eso sucede es que la persona que hizo el cuadro pues lo hizo mal, ¿no? Ahora, las categorías además deben ser exhaustivas, o sea, deben cubrir todos los valores, todos los valores que puede tomar la variable, ¿no? Entonces, por eso se utiliza mucho que en la primera categoría queda así, menos de 1,700, y en la última también se utiliza mucho hacer esto de 40,000 o más, ¿no? Y entonces, pues ya ahí estás abarcando hasta el valor máximo, ¿no? Que ya dijimos cuál era. Fuera de esas dos características que son súper importantes que suceden cuando agrupan una variable continua, por lo demás, los valores que puse aquí, o sea, el 1,700, el 5,000, estos valores son arbitrarios, ¿no? Aquí, pues, lo que tenemos que hacer es como un balance. Si obviamente me interesa tener cierto nivel de detalle, pero si dejo muchas categorías, pues otra vez este tipo de herramientas no van a ser, no nos van a ayudar. Y si dejo pocas, o sea, imagínense que solo hubiera dejado 2 categorías, pues también es el otro extremo, ¿no? Estoy perdiendo un montón de información y pues no voy a poder hacer realmente un análisis sustantivo. Entonces, esta es una manera de utilizar las herramientas que se utilizan para las variables discretas con una variable continua. Primero necesito agrupar de esta manera y todo lo demás se hace como vimos la semana pasada. O sea, todo lo demás es exactamente igual,
mismo procedimiento, ¿no? Mismas columnas, todo lo demás es idéntico. La otra forma de analizarlo es con un histograma. Entonces, este es un histograma, a lo mejor también ya habían visto un histograma antes. Lo que tenemos en el eje vertical pueden ser frecuencias, o sea, número de observaciones, en este caso, países, pero pueden ser también proporciones o porcentajes, ¿no? O sea, se parece mucho realmente a la gráfica de barras. Aquí hago la misma observación que hice con la gráfica de barras. El eje debe empezar en 0, ¿no? Si no, pues a lo mejor estamos tratando pues no sé, como de hacer que se vea muy grande algo que en realidad no es tan grande. Y pues eso sería manipular la información. ¿Qué más? Bueno, y lo más importante es, vean cómo en el eje horizontal, o sea, ahorita vamos a ver cómo se hace un histograma en Excel, pero realmente cuando nosotros hacemos un histograma en el eje horizontal, lo que está pasando es que de alguna manera estamos definiendo intervalos, ¿no? Entonces, no es que tengamos, como la vez pasada, una barrita para cada posible valor que toma la variable, sino que tenemos ahora barritas para cada intervalo. Entonces, por ejemplo, en este intervalo, pues quedaron 122 países, ¿no? Entonces, aquí hay 122 países que tienen un PIB per cápita entre 0 y 13,261. ¿Están? No, sí están bien. Entonces, bueno, aquí dice 261 porque es el valor más bajo, es el mínimo el valor mínimo que toman los datos, pero, o sea, también es correcto decir esto que está aquí, ¿no? Entonces, cada barrita va a representar esta vez a un intervalo. Ahora, vean cómo aquí las barras se tocan. Aquí las barras sí se tocan porque estamos hablando de una variable continua. Yo sé que esto parece una necedad, pero quiero que o sea, en realidad es una característica importante y quiero que se den cuenta sobre todo de cómo esto obedece al tipo de variable que estamos analizando. Aquí todos los valores fraccionarios, o sea, todos los valores sobre el eje X, en principio son posibles, ¿no? Entonces, o sea, por eso podemos definir más bien intervalos y los intervalos están definidos o sea, son como o sea, representan este continuo, ¿no? Donde acaba uno, exactamente donde acaba uno, empieza el otro. Y por eso es que las barritas que representan cada uno de los intervalos sí se pueden tocar. En las variables discretas no se tocan porque los valores, pues acuérdense que de hecho incluso los números como tal que toman las variables son arbitrarios, ¿no? Y esto no. Los valores intermedios, eso sí es muy importante, no tienen ningún sentido. Otra cosa que también es muy importante, porque si se manipula esto también está mal, es que las barras deben ser del mismo ancho, ¿no? Si de repente una fuera muy ancha, pues entonces tal vez estaría como tratando de llamar la atención sobre esa barra y de alguna manera como querer decir que eso es más, pero no, en principio en un histograma las barras no tienen por qué ser una gordota y otra delgadita y otra menos delgadita y así, ¿no? O sea, realmente todas deben tener el mismo ancho. ¿Para qué nos sirve un histograma como este? Ahorita yo cuando estábamos viendo cuál es el valor mínimo y el máximo, pues hice el comentario de vean la diferencia brutal, ¿no? Que hay entre el país más pobre y el país más rico. Al hacer un histograma, o sea, lo que podemos ver aquí claramente es que hay muchos países con un ingreso, o sea, la mayor parte de los países
pues están aquí, ¿no? Con este nivel de ingresos más bajo. Y hay muy poquitos, unos cuantos, que tienen niveles de ingresos súper altos, ¿no? Entonces, al ver este histograma, estoy representando algo que de hecho es muy común cuando analizamos la variable ingreso, y es que hay muchísima desigualdad entre los países. Y es simplemente con este histograma, o sea, vean cómo aquí estoy hablando de algo de lo que no podía hablar con las variables discretas, ¿no? Ahí no puedo hablar de lo que estoy diciendo ahorita. En cambio, aquí, al hacer este histograma, pues puedo ver claramente, pues esto que les digo, ¿no? Casi todos los países están agrupados del lado izquierdo, y quedan unos poquitos países que jalan la distribución, que son los que tienen ingresos muy, muy altos y que se despegan mucho del resto de los países, ¿no? De hecho, por eso aquí queda incluso un hueco, ¿no? Porque completamente se despegan, así literal, del resto de los países. Entonces, bueno, en general, acuérdense que todo esto es como para, al decir cómo puedo resumir la información más relevante que nos están dando estos datos, lo que estoy haciendo es caracterizar, en términos estadísticos, estoy caracterizando la distribución de las variables. Y en el caso del histograma, que se utiliza para las variables continuas, pues me permite ver si la variable tiene una distribución sesgada o simétrica, ¿no? Perdón, voy a terminar la idea. Ahorita creo que alguien quiere hablar, pero voy a terminar nada más la idea porque ya es lo último que voy a decir. Entonces, cuando tenemos una distribución así, que es el caso del ingreso, lo que decimos es que tenemos una distribución sesgada hacia la derecha o con sesgo positivo. O sea, el sesgo es hacia dónde está la colita, ¿no? En este caso, a esto que está aquí le llamo como una colita, ¿no? Y al revés, si tenemos una distribución de este tipo, pues más bien decimos que está sesgada hacia la izquierda, porque en este caso hay más bien casi todas las observaciones están acá y hay poquitas hacia acá que jalan, ¿eh? Y en este caso decimos que esta es una distribución sesgada hacia la izquierda o con sesgo negativo. Esta es la distribución de la esperanza de vida al nacer. Entonces aquí, pues, la mayoría de los países están agrupados aquí, pero pues seguimos viendo países que pleno siglo XXI pues, tienen unas esperanzas de vida muy bajas que se alejan mucho de todos los países que están agrupados acá, ¿no? Y por eso es que se ve lo contrario. Una distribución simétrica pues sería esta. Este es un ejemplo que tomé de otro lado, las otras las hice yo, esta no la hice yo. Esta es como esta es una gráfica de población urbana, y bueno, aquí sobre todo lo que quiero que se fijen es qué forma tiene el histograma, ¿no? Aquí tenemos una distribución simétrica. Sí, ¿alguien quería comentar algo? Adelante. Profe, disculpe, en el histograma miré que en las características decía que tenía que empezar de 0, pero en las barras miré que empezaba de 261. No sé si lo mencionó, pero esa parte no me quedó clara. Sí, lo que pasa es que, sí, gracias. Creo que igual sí dije algo, pero fue como muy rápido, entonces está bien, muchas gracias por comentarlo. Espérenme, denme un instante, aquí está. Lo que sucede es que el valor más bajo que toma la variable en nuestra muestra es 261.2. Entonces, por eso es que el intervalo se muestra de esta manera, pero realmente la barrita empieza en el 0, ¿no? Entonces, así es como debe ser, siempre debe empezar en el 0, aunque la etiqueta que le pone a la barrita, pues o sea, te pone el valor en el umbral inferior, te pone el valor mínimo que toma tu muestra, pero fíjate cómo la barrita no está despegada, ¿no? Porque es posible que alguno de los países del mundo para los cuales nos está faltando información, es posible, bueno, ninguno tiene 0, ¿no?
pero es posible que sí tenga un valor menor a 261. Y pues aunque en la práctica no es posible que un país tenga un PIB per cápita de 0, en principio, desde el punto de vista pues matemático, este tipo de variables puede tomar cualquier valor. Entonces, por eso es que sí tienen que empezar en 0. No sé si se entiende, si lo explico. Bueno, estos son los datos. Este archivo ustedes lo van a tener. Estos son los datos tal cual se descargan de la página del Banco Mundial. Entonces, bueno, aquí van a tener toda la información. Primero vienen para algunas zonas definidos como por zonas, ¿no? Porque a veces es de interés no el dato para cada país, sino, por ejemplo, quiero comparar entre regiones, se puede hacer. Y luego ya a partir de aquí vienen los datos para todos los países ordenados, están en orden alfabético, ¿no? Para hacer el cuadro de frecuencias, pues realmente esto pues ya lo saben hacer. Están las mismas formulitas que usamos antes, contar, ¿no? Luego es simplemente un cociente, y aquí pues simplemente voy contando observaciones, ¿no? ¿Qué es lo importante o cuál es el punto, la clave como para poder hacer sin mayor problema este cuadrito de frecuencias y este histograma? Tengo que ordenar la variable de mayor a menor. Bueno, en este caso, perdón, al revés, de menor a mayor. Y entonces, pues ya contar las observaciones, pues va a ser mucho más sencillo, ¿no? O sea, yo dije, acuérdense que la definición del intervalo es arbitraria. Más o menos yo traté de que me quedara un número de observaciones similar en los distintos intervalos. O sea, no quiero que todos los intervalos tengan 30 observaciones y de repente dejar unos con solo 5. O sea, traté más o menos de que estuvieran balanceados. Y aquí estoy diciendo, bueno, el primero va a ser a todos los países que tienen un PIB per cápita menor a 1,700. Entonces, si yo ya tengo ordenada la información de menor a mayor, pues simplemente le digo que cuente a todos los que van desde Burundi, que es el que tiene el PIB per cápita más bajo, hasta Mauritania, que tiene 1,600, o sea, debajo de 1,700, porque ya el que sigue ya tiene un valor mayor a 1,700, ¿no? Entonces, ordenándolos de menor a mayor, pues fácilmente puedo hacer mi cuadro de frecuencias y ya utilizar las formulitas, ¿no? Estos datos ya están ordenados. Si no estuvieran ordenados, o sea, si estuvieran como aquí, todavía en orden alfabético y los quiero ordenar no de acuerdo a la letra, no de acuerdo al nombre, sino de acuerdo al PIB, pues no sé si todos lo sepan hacer, pero aquí en el menú van aquí a donde dice datos y luego le ponen ordenar. Primero tienen que seleccionarlos, perdón, no los seleccioné, pero bueno, le ponen datos, ordenar, y aquí les dice cómo los quieres ordenar. Pues en este caso tendría que escoger la columna, espérenme, voy a... Así. Entonces ahora sí, ordenar. Entonces aquí le pondría, me está diciendo automáticamente, de acuerdo a la columna PIB-PC 2019, sí, de acuerdo a esa, ordenar como, según valores, cómo los quieres ordenar de menor a mayor. Y listo, ¿no? Y ya me queda nuevamente, yo ya los había ordenado, ya no tengo que hacerlo, pero esa es la manera en la que ustedes podrían ordenarlo. Y para construir el histograma, pues el histograma es súper sencillo. Una vez también que ya están ordenados los datos de menor a mayor, simplemente selecciono los datos, ¿no? Aquí vuelvo a seleccionar todos los datos. Aquí está la instrucción. Insertar, gráfico, histograma, ¿no? Y ya me vuelve a salir un histograma como el que ya tenía, aquí abajo. Nada más que yo a pues ya le puse título, le puse frecuencia, le puse la fuente, se me olvidó ponerle
el número de observaciones, ¿no? Creo que dije 172 y ya está. Entonces con esto ya tengo, ya puedo hacer un primer análisis de mi variable continua. La siguiente semana vamos a estar viendo cómo agregar más, cómo utilizar otras estadísticas que me permiten pues hacer un análisis aún más completo de la variable con la que estamos trabajando, que pues en este caso yo escogí PIB per cápita, pero para el ejercicio para el laboratorio del miércoles, pues va a ser otra, ¿no? Esto es todo, chicos. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. Ya saben que el miércoles, bueno, hoy en la noche, mañana en la mañana tempranito ustedes ya van a tener el laboratorio para el miércoles. El miércoles lo revisan con calma con Ale. Si hay alguna duda, por favor, con toda confianza. Y también les insisto, pueden mandarnos correos. Y si nadie quiere, pues como aprovechar esa sesión del jueves para dudas específicas, seguramente les dejaré algún ejercicio sencillito como el del jueves pasado, ¿no? Nada más para que pues sigan pensando un poco en el tema. Y la siguiente semana, como les digo, vamos a continuar con esto de las variables continuas. Les mando el Excel para que lo tengan también, lo utilicen y pues eso es todo. Que tengan muy bonita tarde, chicos. Gracias, profe. Gracias. Gracias.